las voces. Tienen como libro de cantos el jardín de los sainetes y tocan tonos de danza para las palabras sagradas. Nunca han usado nuestro propio himnario, excepto cuando los pastores Breed o Haskell hablan. Entonces abren y cierran con un himno de nuestro libro. Gritan amén y alaban al Señor, gloria a Dios, igual que un servicio del Ejército de Salvación. Es penoso para el alma. Esto le está dando el reporte a la hermana White. Las doctrinas predicadas corresponden al resto. Las pobres ovejas están confundidas. Vamos a ver qué responde la hermana White. Carta 1132, escrita en 1900 como respuesta de Ellen White a los hermanos Haskell después del reporte que dieron de su experiencia durante el campestre de Muncie, Indiana, sobre la carne santificada. Note: es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiere llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos para poner en acción sus pensamientos y propósitos. Estas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverán a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con este desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esta clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. Noten, ella está diciendo, sí, pues había flautas, había violines, había bajos, había tambores, todo eso está bien si se usara correctamente. ¿Qué tipo de uso se le dio a esta música? Vamos a ver. Dice: he recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias de los hermanos de Indiana y las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de estas prácticas y enseñanzas para descarriar a las almas. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama carne santificada, holy flesh. Es decir, que el problema era teológico. El problema era doctrinal. Trataron de traer una doctrina diabólica, antibíblica, y utilizaron la música para entonces poner a toda la gente en un estado de excitación, en un estado de autoinducción hipnótica, y entonces tirarles ahí la falsa doctrina. Y Ellen White está diciendo, este asunto tiene que ver con un problema, una aberración teológica, doctrinal. Esto no tiene nada que ver con que es malo tocar ahí, porque ahí habla de un órgano, habla que hay trompetas, habla de violines. Entonces la gente se enfoca y aquella gente que está en contra de los instrumentos dicen, ahí está el tambor, está hablando en contra del tambor, la pandereta. Sí, pero también mencionaron el órgano, también mencionaron los violines. Entonces, si no vas a usar el tambor, tampoco uses el violín y la trompeta y todo lo demás. ¿Se están dando cuenta? ¿Están entendiendo? ¿Están captando? Me estoy haciendo entender, mejor dicho, la pregunta. Mira, dice ella, todos pueden obtener ahora, y se pone a explicar el asunto de la carne santificada, corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne santificada. El apóstol Pablo declara, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, no mora el bien. A los que se han esforzado tanto por alcanzar por la fe la así llamada carne santificada, quiero decirles, no la van a obtener. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada, ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada, es una imposibilidad. Si los que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección en la carne pudiesen ver las cosas en su verdadera luz, rechazarían horrorizados sus ideas presuntuosas al exponer la falsedad de sus suposiciones concernientes a la carne santificada. Permitid que esa doctrina avance un poco más y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar, puesto que tienen carne santificada. Todas sus acciones son santas. ¿Qué puerta se abriría de este modo a la tentación? Y sabe una cosa, hermano, ella dice algo muy interesante. Escuche: se me ha encomendado que diga a las personas de Indiana que abogan por doctrinas extrañas. Fíjese, otra vez menciona ¿qué? Doctrinas extrañas. ¿Qué tienen que ver con qué? Con la carne santificada. Dice que están colocando un molde equivocado a la preciosa e importante obra de Dios. Manteneos dentro de los límites de la Biblia. Tomad las lecciones de Cristo y repetirlas una vez tras otra. Recordad que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 17 al 18. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Es decir, está explicando en qué consiste la carne santificada. Cuando los seres humanos, gracias, reciban la carne santificada, no, ya, vamos al otro. Es en ocasión, concluye ella, de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
explicó que este era un asunto netamente teológico, no tenía nada que ver con el uso de los instrumentos, porque ella dijo, a Dios le gusta que usen los instrumentos musicales. En las otras citas que ustedes y yo vimos, ¿verdad? Es clara al decir, it's okay, está bien. ¿Cómo se sienten? ¿O están así nerviosos? ¿Qué pasó aquí? Ya estoy por acabar, no se preocupen. Dice, han surgido movimientos fanáticos una vez tras otra a lo largo del progreso de nuestra obra, y cuando se me ha presentado este asunto he tenido que dar un mensaje similar al que estoy dando ahora a mis hermanos de Indiana. Note que todo el problema se va a Indiana, a Indiana, a Indiana. Y dice ella, el Señor me ha indicado que este movimiento de Indiana es del mismo carácter que han tenido los movimientos en los años pasados. En vuestras reuniones religiosas ha habido contorsiones físicas. Esas cosas que, ¿verdad? Similares a las que he presenciado en relación con aquellos movimientos del pasado. En el periodo del chasco, después del cumplimiento del tiempo en 1844, surgieron diversas formas de fanatismo. Algunos sostenían que ya había ocurrido la resurrección de los muertos, se me envió a dar un mensaje a aquellos que creían en esto, tal como ahora les estoy dando un mensaje a ustedes. El asunto era doctrinal, netamente. Declaraban que habían sido perfeccionados y que su cuerpo, alma y espíritu eran santos. Realizaban demostraciones similares a las que hacéis vosotros y confundían sus propias mentes y las mentes de otros con sus suposiciones maravillosas. Sin embargo, estas personas eran nuestros hermanos amados y anhelábamos ayudarlos. Fui a sus reuniones, había mucha excitación, con ruido y confusión. No era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo, otros saltaban, danzaban y gritaban. O sea, habían perdido la razón, estaban bajo un poder extraño. Declaraban que como tenían la carne purificada, otra palabra para carne santificada, estaban listos para la traslación. Repetían esto una y otra vez, y di mi testimonio en el nombre del Señor y presenté su reproche contra estas manifestaciones. Algunos participantes de estos movimientos tomaron conciencia de lo que ocurría y comprendieron su engaño. Algunos, sin embargo, habían sido personas excelentes y honradas, pero pensaban que la carne santificada no podía pecar, y así habían caído en la trampa de Satanás. Habían ido tan lejos con sus ideas extremistas que se habían convertido en un aldón para la preciosa causa de Dios. Se arrepintieron profundamente y algunos de ellos llegaron a figurar más tarde entre nuestros hombres y mujeres más dignos de confianza. Pero hubo otros que de ahí en adelante anduvieron en aflicción. No nos fue posible hacerles sentir que eran dignos de trabajar para el Maestro, cuya causa preciosa habían deshonrado tanto. Como resultado de movimientos fanáticos, tales como los que he descrito, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos han perdido la razón en algunos casos, no pudieron armonizar las escenas de excitación y tumulto con su preciosa experiencia pasada. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje del error. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran se perderían. La forma como se han celebrado las reuniones en Indiana con ruido y confusión no la recomiendo a las mentes concienzudas e inteligentes. Ni yo tampoco. Y lo que yo veo que ustedes realizan aquí no es ninguna experiencia como la de Indiana. Ustedes alaban a Dios con su emoción, con su intelecto y con belleza. Les dije que les vine a decir lo que estaban haciendo bien, ¿verdad? Y les vine a decir, ese asunto en Indiana era un asunto doctrinal, una aberración teológica. Y la hermana White lo dejó bien claro. ¿Alguna pregunta? Aquí están las diferentes maneras como adoramos a Dios bíblicamente. Una de ellas es con el silencio, porque hay tiempo para todo. Habacuc 2:20 dice, el Señor está en su santo templo, calle. Y es lo que ustedes están haciendo. En ese momento el Señor a través de su palabra está hablando y usted está escuchando y está digiriendo la palabra del Señor. Amén. Eclesiastés 5:2 dice, no seas presto con tu boca, que sean pocas tus palabras. Con obediencia, decíamos al principio. Porque obedecer, dice la Biblia, es mejor que los sacrificios. Y aunque no lo puse allí, Jesús dijo, cuando lo hagas a mis pequeños, a mí lo hiciste. Una de las formas más preciosas de adorar a Dios es hacer algo por los más necesitados, por aquellos desamparados, aquellos que necesitan de su amor y su misericordia. ¿Cuándo adoramos? Dice el Salmo 66, 1-2, exaltaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca, cuando todo va bien, cuando todo va mal, cuando no haya fruto en la vid, cuando no haya vacas en los corrales, dijo el profeta, ¿verdad? Con todo yo me alegraré y alabaré al Dios de mi salvación. En todo momento, dice su palabra. Y entonces, con esto terminamos, ¿no? Regresa la más. Listo. Yo vine me dijo David, pastor, pues venos y compártenos y danos palabra de Dios. Y vamos a estar básicamente puros VIP. O sea, que ustedes son los del team. Así que